Vamos a concentrar nuestras mentes en el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos amigos, bienvenidos todos los que en esta mañana están aquí reunidos para adorar a Dios. Como acabamos de recordar en estos momentos solemnes, nuestro Señor Jesucristo fue asesinado en una cruz y fue asesinado de una manera terrible. Podemos leer en la Escritura cómo sus manos y sus pies fueron traspasados con clavos. Podemos leer en la Escritura cómo antes de matarlo lo torturaron terriblemente. Dice la Biblia que le dieron de puñetazos. Dice la Escritura que le golpearon con una caña. Dice la Escritura que le dieron de latigazos, con un látigo diseñado para desgarrar la carne. Le arrancaron su barba a jalones, le desfiguraron su rostro y le clavaron en su cabeza una corona tejida de espinas. Además de todo eso, dice la Escritura que le escupieron en la cara, los esputos, las flemas, se las arrojaban a Jesús en su rostro, le maldijeron, se burlaron de él. Se aseguraron no solamente de matarlo, sino de hacerlo sufrir de la manera más terrible que se podía. Cuando vemos todo lo que el Señor sufrió y vemos que finalmente Él expira estando ahí clavado a aquella cruz, nos podemos preguntar, ¿quién asesinó a Jesús? Si yo le hiciera esa pregunta directamente a usted, ¿usted qué me respondería? Jesús murió. ¿Quién lo mató? ¿Quién es el responsable? ¿Quién merece un castigo? ¿Quién merece una sentencia por causar muerte al Hijo de Dios? ¿Usted quién piensa que mató a Cristo? En la Escritura, hermanos, podemos encontrar mucha información al respecto. Probablemente alguien de ustedes o muchos dirían, bueno, hermano, fueron los judíos. ¿Fueron los judíos? Definitivamente que hubo judíos y principales entre ellos, entre el pueblo, líderes religiosos como los escribas y los fariseos que aborrecían a Jesús, lo odiaban y procuraban su muerte. Dice la Escritura, por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 14, versículo 1, y vamos a leer bastantes textos. Si no alcanza a hallarlos, en la pantalla están para que pueda seguir la lectura. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño, y note usted, y matarle. ¿Sí? ¿Quién mató a Jesús? Bueno, aquí dice que los judíos y particularmente estos líderes querían matarle, era su deseo. Y buscaban forma de atraparlo y de engañarlo para llevarle a la muerte. En Mateo 26, versículo 65, está el Señor siendo juzgado delante del Sanedrín y dice la Escritura, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y dice la Escritura, respondiendo a ellos, dijeron, es reo de muerte. ¿Sí? Él merece la muerte por lo que acaba de decir. La blasfemia entre los judíos se castigaba con muerte, pero Jesús no blasfemaba. Dice también en el capítulo 27, aquí mismo de Mateo, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, dice, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Todos estaban en común acuerdo. Jesús merece la muerte. Jesús necesita este castigo por sus blasfemias, por hacerse pasar como
como igual a Dios. Y no le querían, le aborrecían. Y bueno, podemos ver una y otra vez cómo los líderes del pueblo deseaban diligentemente que el Hijo de Dios muriera. Buscaban de una y de otra forma llevar a cabo sus planes y propósitos, lograr su cometido. El Evangelio de Lucas, hermanos, registra también que no solamente los líderes del pueblo y el concilio judío estaban ahí todos en común acuerdo para matarle. Dice en el capítulo 23 de Lucas, versículo 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y allí está delante de Pilato una gran multitud de su propio pueblo, los judíos, liderados lógicamente por los escribas y fariseos. Pero están todos al unísono gritando: crucifícale, crucifícale. Queremos su muerte, queremos verlo ahí en aquella cruz. Sí, hermanos, y nada de lo que Pilato dijera podía hacerlos desistir de exigir la muerte del Hijo de Dios. Más adelante el apóstol Pedro, hermanos, en el día del Pentecostés, confirma esta verdad. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 23, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sí? Prendisteis y matasteis. Dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, toda, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sí, hermanos, la Biblia nos muestra muchos textos en el cual se dice que la casa de Israel, el pueblo judío, y particularmente sus líderes, pero también con el apoyo de la gente, mataron al Hijo de Dios. En el capítulo siguiente, después de sanar a aquel paralítico, Pedro y Juan, que se encontraba en aquella puerta llamada la Hermosa en el templo, dice la Escritura que Pedro vuelve a confirmar esta misma verdad. Dice en el capítulo 3, versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Verso 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Note usted, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y note usted el verso 15, y matasteis. Le dice a todo el pueblo: ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nuevamente se vuelve a confirmar exactamente lo mismo. Una y otra vez encontramos en la Escritura que los judíos tuvieron gran parte de responsabilidad en la muerte de Cristo Jesús.
Ustedes lo mataron. Sí. Pilato quería soltaros, pero ustedes exigieron que le crucificara. Sí, hermanos, los judíos, todos juntos participaron tanto en el complot, como en el arresto, como en la demanda exigente de que Jesús fuera asesinado. Después de leer todos estos textos, hermanos, volvemos a hacer la pregunta: ¿quién mató a Jesús? ¿Quién lo mató? ¿Podemos nosotros concluir simplemente? Fueron los judíos, ellos lo mataron. Ellos fueron los responsables. Sus líderes alborotaron al pueblo y todos participaron en la muerte de Jesús. Ellos son los asesinos. En Juan capítulo 18, versículo 31, hermanos, dice la Escritura lo siguiente: entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Y qué dijeron los judíos? A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién es el asesino? Los judíos dicen, nosotros no podemos matarlo. Y no estaban mintiendo. En otras palabras, lo que ellos dicen es: nosotros no somos una nación independiente de ustedes, romanos. ¿Sí? Nosotros hemos sido tomados bajo su poder. A nosotros se nos ha quitado el gobierno civil y se nos ha quitado la facultad de tomar estas decisiones. Nosotros no podemos matar a ninguna persona. En otras palabras, ellos están diciendo: Jesús debe de morir, pero nosotros no lo podemos matar. Bien hipócritas, ¿verdad? Porque contra otros bien que actuaron y alzaron sus manos para matar, aún estando bajo el yugo romano. Pero tratándose de Jesús, querían su sangre, pero no querían sentirse culpables. Pero lo cierto es que ellos no podían matarlo. Pilato no dice, no, si pueden, mátenlo. No. Pilato, hermano, sabía que bajo el imperio romano las personas no debían ser ejecutadas sin ser juzgadas bajo la ley romana. Y así tenía que ser con Cristo Jesús. En realidad los judíos legalmente no tenían la facultad de ejecutar a Jesús por ellos mismos. No podían hacer eso. Y si lo hubieran hecho, ellos hubieran violado esa ley romana. Por eso, dice la Escritura, que le llevan ante Pilato. Que Pilato se encargue. Que Pilato sea el asesino. Entonces, si los judíos no podían matar a Cristo, ¿fue Pilato el asesino? ¿Él es el malo? ¿Él es el que debe de ser juzgado por la muerte de Jesús? Hermanos, es claro que los judíos arrestaron a Cristo. Es claro que ellos le declararon culpable, que ellos dijeron es reo de muerte, pero también es claro que no pudieron crucificarle ellos mismos. Ellos tuvieron que depender de los romanos para llevar a cabo sus planes y propósitos. Pilato, él era el gobernador de la región de Judea, un gobernador romano, era representante del César mismo. Él tenía el poder que los judíos no tenían para matar a Jesús. Dice en el capítulo 19 de Juan, versículo 10, entonces les dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes, note usted,
que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato tenía ese poder, los judíos no. Pilato, si él decía, mátenlo, lo mataban. Y si él decía, suéltenlo, lo soltaban. Él era la autoridad allí. Jesús termina siendo muerto. ¿Quién mató a Jesús? Al leer la historia, hermanos, nos damos cuenta que Pilato tenía la intención de liberarle. Pero la multitud presionaba y presionaba y no querían que él hiciera esto. Querían verlo sufrir y querían verlo morir. En el versículo 12, note usted, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Y todo el que se hace rey, a César se opone. Y ahí estaba la presión sobre Pilato. Pilato, hermanos, veía todo el desorden, el alboroto, el caos, y de alguna manera tuvo temor. Tuvo temor. Ya su esposa le había advertido, le había dicho, no tengas nada que ver con este justo. Y él traía también eso en su mente. Ahora bien, él estaba ahí en Jerusalén por motivos de la Pascua, para mantener ahí el orden, para asegurarse que no hubiera problemas. Y al suceder todo esto por causa de un supuesto rey y que llegara esto a oídos del César, esto le iba a causar problemas a Pilato. Un fuerte regaño, reprimenda o tal vez su mismo puesto le iba a costar si él permitía que esto creciera. Algunos historiadores, hermanos, que hablan acerca de Pilato dicen que él fue un hombre común y corriente. No era de una familia de prestigio, de alcurnia, pero Pilato se casó con una nieta del César. Es lo que dice la historia. Y que gracias a esa relación que tuvo, ¿verdad?, con la familia del emperador, fue que llegó a ser puesto en esta posición política. En realidad, Pilato no era amigo del César. Él deseaba ser amigo del César, pero no lo era. Así que él no podía defraudarlo. Y si le concedieron el privilegio de que fuera gobernador de Judea por haberse casado con la nieta, él no podía perder esa posición. Y ahí está la gente presionando y conocían la historia de Pilato y sabían que ese era su punto débil. Y le decían, si a este sueltes no eres amigo del César. No lo eres. Así que le tenían acorralado. Por un lado, él sabía que Jesús era inocente, que no había hecho él nada que mereciera la muerte. Pero por otro lado, hermanos, por otro lado, sabía que eso podía costarle su puesto. Y no quería decepcionar al emperador. Y él simplemente, hermanos, toma una decisión. Dice en el verso 14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y él quería recalcarles esto, a vuestro rey he de crucificar. Quería cargarles la muerte a ellos también. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Hermanos, y los judíos aborrecían al César, aborrecían a todos los romanos. Pero ahora, ¿verdad? No, César es nuestro rey. Así que entonces, dice la Escritura, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Sí.
Finalmente, el que tenía la autoridad para soltarle o para crucificarle, lo entregó para ser crucificado. Entonces, hermanos, ¿fue Pilato el asesino? ¿Fue este gobernante el autor de la muerte de Jesús? Probablemente la mayoría piense que sí. Fue Pilato, en complicidad con los judíos, con los líderes y con todo el pueblo. Todos tienen responsabilidad. Y es verdad, hermanos. Es cierto. Todos de una manera aportaron, ¿verdad?, la parte correspondiente para que al final Jesús fuera clavado en esa cruz. Pero quiero que noten, hermanos, unos detalles muy interesantes que nos relata la Escritura. Una cosa muy importante, hermanos, que podemos nosotros leer es que Jesús anteriormente había dicho que nadie le quitaría la vida. Nadie se la iba a quitar, sino que él mismo sería quien la daría. Dice en Juan capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este redil. Y está hablando, hermanos, sus ovejas, los judíos, y las otras ovejas, los gentiles. Dice, aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18, note usted, nadie me la quita, ¿sí? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sí. Claramente, hermanos, la Escritura nos enseña que Jesús dijo que nadie podía quitarle la vida. Nadie. Él mismo era el que la daba. La Nueva Traducción Viviente dice en el verso 18, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él la dio por su propia voluntad. Y de la misma manera dice, la vuelvo a tomar. Hermanos, quitar la vida del Hijo de Dios es algo imposible para el ser humano. ¿Sí? A menos que Él lo permita. ¿Quién puede quitarle la vida al Hijo de Dios? Al Creador del universo. El Todopoderoso, al Dios eterno. ¿Quién puede quitarle la vida? En Lucas capítulo 4, verso 28 vemos un ejemplo de esto. Dice la Escritura, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Note usted, para despeñarle. Y ahí está un grupo grande de personas, de varones, molestos, enojados, furiosos contra Jesús y quieren matarle. Y lo llevan entre todos. Y ahí está un despeñadero. Y le van a matar. Verso 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. A veces hay controversia en cuanto a este versículo 30, si fue milagro o no fue milagro.
Probablemente fue milagro. El punto es que Jesús no permitió que lo despeñaran. No permitió que lo mataran. Yo no sé cuántos hombres serían, pero eran todos los que estaban en la sinagoga. Era un grupo grande de personas, furiosos contra él, dispuestos a arrojarle al precipicio. Pero Jesús no quiso, no lo permitió. ¿Sí? Dice Jesús, nadie me puede quitar la vida. Si yo no quiero, no pueden quitármela. Entonces, hermanos, todo lo que Jesús experimentó fue porque Él así lo decidió, porque así era necesario que aconteciese. Jesús permitió su traición, por ejemplo, cuando Judas planeó entregarlo. Hasta le dice el Señor, lo que vas a hacer, no te tardes, hazlo pronto. ¿Sí? Jesús lo permitió. Cuando fueron a arrestarlo y que Pedro quiso defenderlo y sacó su espada, Jesús le reprendió. Jesús no presentó oposición a esa turba que iba con palos y piedras a arrestarle. Jesús permitió que los deseos de los líderes y del pueblo judío se cumplieran. Jesús permitió que la orden de Pilato fuera ejecutada y que le llevaran para crucificarle. Hermanos, Jesús fue el que permitió que todos los eventos sucedieran y que de esta manera se cumplieran al pie de la letra todas las palabras dichas por los profetas de Dios siglos atrás. Jesús lo permitió. Él pudo haberse escabullido, ¿sí? Así como sucedió con los que querían despeñarle. Pudo haberse escondido, pudo irse a un lugar donde no le encontraran. Pudo hacer un milagro. Él le dijo a Pedro, ¿no sabes que yo puedo orar a mi Padre y Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Él podía, Él tenía el poder, hermanos, para evitar que lo mataran. Nadie podía quitarle la vida si Él no quería. Todo lo que pasó, todo lo que sucedió en torno a la muerte de Cristo, Él permitió que así fuese. Entonces, hermanos, ¿fue Jesús quien entregó su vida? Si fue Él, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Queridos hermanos y amigos, ¿por qué? Porque si Él tenía el control de su vida y nadie se la podía quitar a menos que Él lo permitiera, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús dejó que lo mataran? ¿Por qué sufrió tanto dolor? ¿Por qué? Las escrituras son claras, hermanos. Lo hizo y lo hizo voluntariamente para salvarnos de nuestros pecados. Ese fue el propósito de su muerte. En Gálatas capítulo 1, versículo 3, dice Pablo, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa fue la voluntad de Dios, el propósito eterno de Dios. No había otra forma de que el hombre pudiera ser libre de sus pecados. Era necesario que el Hijo de Dios se diera y se diera a sí mismo.
Él quería librarnos, dice, del presente siglo malo. Sí, hermanos, el Hijo de Dios se entregó voluntariamente para librarnos de nuestros pecados. Dice también en la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, el resplandor de su gloria, la imagen misma de la sustancia del Padre, Él fue el que por voluntad propia decidió morir en una cruz para purificarnos de nuestros pecados. Sí. Para lavarnos, para santificarnos. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Con qué propósito? Dice, por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Sí. Él quería llevarnos al cielo. Él quería llevarnos con Dios. Pero Él sabía que estando nosotros en delitos y pecados, esto era imposible. Necesitábamos el perdón. Necesitábamos la limpieza, la purificación. Que esos pecados fueran borrados, eliminados de la vida de las personas. Y esto solamente iba a ser posible si el Hijo de Dios moría tal cual sucedió. Siendo objetivos, mis hermanos, la muerte de Jesús descansa sobre todos y cada uno de nosotros. Sobre usted, hermano, hermana, sobre usted, querido amigo, sobre mí, sobre los que están allá afuera y sobre el mundo entero. Sí. Él murió por los pecados de toda la humanidad. Él murió para que pudiéramos tener perdón y vida eterna. Él murió para proveer al mundo entero de la salvación. Por eso murió Jesús. Tal vez alguien pudiera protestar y decir, yo no participé en su muerte. Yo no estuve allí cuando le sentenciaron. Yo no di mi voto para que le mataran. Fueron los judíos, fueron los fariseos, fueron los escribas y sacerdotes, fue Pilato, fueron los romanos. Ellos fueron los que mataron a Jesús. Y de cierta manera así sucedió en la historia. Pero hermanos y amigos, si nosotros nunca hubiéramos pecado, no hubiese sido necesario que el Hijo de Dios muriera. Mírelo desde esa perspectiva. Si nosotros nunca hubiéramos pecado, Él no habría necesitado dejar las glorias del cielo para venir a este mundo a morir. Él no hubiera tenido necesidad de tomar forma de hombre para experimentar dolor, sufrimiento y morir en una cruz. Si nosotros no hubiéramos pecado. Si la humanidad, hermanos, si la humanidad entera no hubiera violado la ley de Dios. Todos estos eventos, hermanos, nunca se hubieran tenido que desarrollar si usted y todas las personas hubiésemos sido obedientes a los caminos de Dios. Si no hubiéramos sido mentirosos, si no hubiéramos sido borrachos, si no hubiéramos sido envidiosos, si no hubiésemos codiciado, maldecido, si no nos hubiésemos embriagado, si no hubiésemos fornicado, adulterado,
si no hubiéramos sido idólatras y tantas cosas que en esta vida hemos hecho malas delante de Dios, si el mundo no hubiera caído en el pecado, si no nos gustara tanto esa vida pecaminosa, el Señor Jesucristo no hubiera tenido necesidad de venir a este mundo a morir como murió. Por eso digo, la muerte de Jesús descansa sobre todos nosotros, en la conciencia de todos los hombres, de cada individuo, porque todos de una u otra manera hemos pecado contra Dios. Dice en Romanos capítulo 3 versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gente a veces no toma en cuenta lo grave del pecado. Lo ven como cosa ligera, liviana. Piensan que pueden vivir toda la vida en esa condición y siguen perseverando en el pecado. Y les agrada el mundo y la corriente de este siglo. Y no se dan cuenta de la gravedad. Por cuanto todos pecaron, dice aquí, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ver a Dios. Nadie podrá entrar al cielo con Dios. Nadie alcanzará la vida eterna mientras vivan en sus delitos y pecados. ¿Y quién no ha pecado? ¿Quién puede decir yo soy santo, perfecto, jamás he hecho nada malo delante de Dios? Nadie. Necesitamos de Cristo, necesitamos de su sacrificio, necesitamos de esa sangre preciosa que Él tuvo que venir a derramar para ser lavados por medio de ella. Sí, mis hermanos, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de la muerte de Cristo? ¿Quién? Podemos decir que el mundo entero es culpable de este acto abominable. Y en ese mundo entero están los judíos, están los gentiles, está incluido Pilato, el César, está usted también, hermano, hermana, usted amigo que nos visita, y yo también. Todos nosotros, de alguna manera, somos culpables porque todos hemos violado la ley de Dios. Y por eso era necesario que Jesús muriera. Isaías 53, texto que leía nuestro hermano Alberto ahorita que tomábamos la cena del Señor. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Isaías está hablando 700 años antes de que viniera Jesús al mundo. Y él está diciendo exactamente lo que iba a suceder cuando viniera Cristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dicen, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Así vivíamos, descarriados de los caminos de Dios. Mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sí? Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Wow. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirás despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora entiende por qué tuvo que morir Cristo, por qué él tuvo que dar su vida en sacrificio. Ahí está incluido usted. Ahí estamos todos nosotros. ¿Sí? Cuando dice habiendo él llevado el pecado de muchos, es el pecado de todos. Cada quien sabe de qué manera ha pecado contra Dios. Unos de una forma, otros de otra, pero todos lo hemos hecho. Y esos pecados nos hubieran llevado a la condenación eterna. No porque Dios quiera, hermanos, simplemente porque Dios no armoniza con el pecado. El pecado no puede entrar al cielo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y el pecado merece el castigo, la muerte. Esa es la paga. Y Dios lo sabe, hermanos. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también es un Dios justo. Él no puede pasar su justicia por encima. Y simplemente Él proveyó expiación al mundo para que pueda tener el perdón de pecados. Todos nosotros no tenemos que vivir en pecados y delitos, y no tenemos que ir a la tumba en pecados y delitos, porque por medio de Jesús, por medio de su muerte, podemos tener perdón. Podemos ser reconciliados con Dios. Hermanos, amigos, ahora que sabemos que también por nuestra culpa Jesús tuvo que sufrir y tuvo que morir, la cuestión es, ¿qué piensa hacer usted? Si ya sabe que usted también es responsable y que también la muerte de Jesús recae sobre su conciencia, ¿qué piensa hacer? ¿Qué debe de hacer? Aquella multitud en el día del Pentecostés allí en Jerusalén, cuando supieron que habían dado muerte al Hijo de Dios, dice la Escritura que ellos se compungieron de corazón. Yo le pregunto, ¿usted no está? ¿No se sienta, aunque sea un poquito triste, de que Jesús haya tenido que padecer todo esto y haya tenido que morir de esta manera para que usted pudiera ser perdonado de los pecados y poder entrar a la vida eterna? ¿No hay ni siquiera un poquito de compungimiento en usted, considerando lo horrible de la muerte de Jesús? Dice en Hechos 2, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, se entristecieron de saber que ellos habían tenido parte en la muerte de Jesús. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es que el hombre tiene que hacer algo.
Jesús ya hizo lo más difícil, la parte más importante. No había quien pudiera dar su vida en sacrificio para que tuviéramos perdón de pecados, sino solamente el Hijo de Dios. Y lo quiso hacer. De su propia voluntad, Él dio su vida. Pero nosotros también tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Usted puede beneficiarse de la muerte de Jesús, puede beneficiarse de su sangre, pero usted también necesita hacer algo. Y ellos estuvieron entristecidos, compungidos, y le dicen a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Note la respuesta de Pedro. Verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí. El Señor Jesucristo, hermanos, no obliga a nadie. Sí. Si queremos vivir en nuestros delitos y pecados, es nuestra propia decisión. Si queremos seguir la corriente del mundo y continuar en esa vida vana que nos mantiene separados de Dios, y que tarde que temprano, cuando la muerte venga, nos llevará a un destino terrible de condenación, no porque Dios quiera, sino porque nosotros así lo decidimos. Hermanos, si nosotros queremos vivir así, el Señor no nos va a forzar a que cambiemos de opinión. Pero el Señor ha dejado una forma para que todos los que no quieran vivir eternamente separados de Dios puedan ser reconciliados por medio de Cristo. Y Jesús le dijo a sus discípulos lo que ellos tenían que predicarle a las personas. Y ahora que esta multitud está preguntando: ¿qué haremos? ¿Qué nos corresponde hacer? Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense para recibir el perdón de pecados. Cuando uno se arrepiente de las cosas malas que ha hecho, su corazón cambia, su mentalidad. Si yo antes era malo, ahora voy a ser bueno. Si yo antes maldecía, ahora no voy a maldecir. Si yo antes era un borracho, ya no voy a ser borracho. Si yo era un adúltero, ya no voy a ser adúltero. Ya no voy a pecar más contra Dios. Y ellos tenían que cambiar esa forma de vida. Y tenían que ser bautizados para que en el bautismo la sangre de Cristo les lavara y sus pecados fueran perdonados. Queridos hermanos y amigos, para que podamos beneficiarnos de todo esto que el Señor Jesús tuvo que hacer, de su sangre que fue derramada y finalmente su muerte allí clavado en la cruz. Esto que Pedro le dice a esos judíos es exactamente lo que nosotros debemos de hacer. También necesitamos arrepentirnos. También necesitamos aceptar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el verdadero Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados. Y también necesitamos ser bautizados, porque Jesús lo mandó. Esto no es cosa nuestra. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Dice, hermanos, en el verso 41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué? ¿Qué hicieron? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sí, hermanos, amigos, el Señor Jesús dejó un plan perfecto para que todas las personas puedan beneficiarse de este sacrificio tan grande que Él tuvo que hacer. Si usted quiere recibir el perdón de pecados y estar reconciliado con Dios y tener la seguridad, la certeza que perseverando en esta nueva vida en Cristo Jesús usted va a ir al cielo con Dios, usted necesita obedecer el plan de salvación. Si usted ha estado escuchando la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, y por el oír viene la fe. Si usted cree en Cristo, ¿sí?, ese Jesús que murió en la cruz, que fue clavado y que fue torturado de esa
manera cruel, si usted está consciente de que Él es el Hijo de Dios, de su misma naturaleza, de su misma esencia, y que siendo Dios Él vino a este mundo a morir para dar su vida por nuestros pecados. Si usted está arrepentido de todas las cosas malas que ha hecho en su vida y quiere cambiar, quiere ser diferente y quiere comenzar una vida nueva viviendo en la voluntad de Dios y de Cristo Jesús. Si usted está dispuesto a confesar esa fe con su boca y decir: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que Él es el Señor, el Salvador, usted necesita ser bautizado para perdón de los pecados. Yo no sé hasta dónde llegue su fe, yo no sé hasta dónde llegue su arrepentimiento, yo no sé hasta dónde esté dispuesto a confesarle, pero todas esas cosas son necesarias. Si usted siente que ya es el momento, le invitamos a que en este día venga Cristo Jesús. Esto no es cuestión de sentir un calorcito en el pecho, de sentir una emoción, esto es cuestión de voluntad. El Señor apela al entendimiento de las personas. Si usted entiende lo que Jesús hizo, usted entiende su condición espiritual, usted entiende lo que debe de hacer para ser perdonado de sus pecados, simplemente hágalo, porque el Señor le llama a través de su palabra. Venga Cristo, confiese su fe en Jesús. Detrás de esa pantalla ahí tenemos agua para bautizar a quien guste y quiera. No le obliga el Señor, Él simplemente le invita. Así como Él por voluntad propia dio su vida, Él espera que usted por voluntad propia también dé su vida a Él. Así que le invitamos de todo corazón. Esta ha sido la lección en esta mañana. La invitación está en pie para todos los que estamos aquí en este día reunidos. Gracias por su atención. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno de invitación que nuestro hermano